Bueno, pues continuamos con la serie de Éxodo. La semana pasada, para retomar un poquito, vimos la vida de Moisés. Vimos que, en resumidas cuentas, estuvo 40 años él creyéndose alguien, creyéndose capaz, creyéndose ahora sí que el todas puedo para liberar a Egipto. Y de repente Dios le genera una situación donde él encuentra a un egipcio golpeando a un hebreo, mata al egipcio, lo cachan, huye, se va a Madián y está 40 años ahí. Entonces, durante esos 40 años, Dios trata con él de tal manera que lo humilla y lo hace sentirse fracasado, lo hace sentirse exiliado, que él ya, o sea, realmente está, imagínense, lo veíamos 8 días, a su nombre le puso Gerson, en una manera de quejarse, de decir, yo estoy exiliado, yo no sé qué hago acá, porque él había crecido y era un hombre poderoso en palabras y en obras, y había sido educado con toda la sabiduría de los egipcios, y de repente ya estaba aislado apacentando ovejas. Pero ahí es cuando Dios se le aparece, si recuerdan, en el capítulo 3, versículo 10, que es donde se le revela por medio de la zarza, y es donde, para retomar, es donde vemos que interviene Dios. Cuando él se siente fracasado, se sabe que no sirve para nada, y lo que decíamos al final de la predicación pasada, cuando tú te sientes incapaz y que tu vida no sirve para nada, es cuando Dios va a intervenir. Así que si hace 8 días te pasó así y hoy estás aquí, pues Dios tiene más cosas que decirte, y si no, sábete eso, que es un buen punto, que si tú estás quizá en tu opinión por equivocación aquí, porque no tenías nada que hacer, porque ya nadie te soporta en otro lado, estás en un buen punto, porque Moisés estuvo así hasta que Dios intervino para darle una comisión, y es una comisión a la que les platicaba. Nosotros también hemos sido llamados. En 2 de Corintios nos dice que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Alguien que está en otro país que no es el suyo. Entonces nosotros entendemos, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, que estamos como embajadores aquí de Cristo. Ahora, en el Mateo 28, 19 nos explica claramente esto. Nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es increíble ver cómo la promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros, ¿no? Recordamos que Moisés primeramente, él reaccionaba diciendo, pues es que, ¿quién soy yo para ir a hablar? Y él le dice, no, ya no se trata de ti, se trata de mí, se trata de Dios. Y aquí es la promesa en Mateo 28, 19 y 20, que Jesús va a estar con nosotros en lo que sea que Él nos manda. ¿Qué nos manda? A ir y predicar el Evangelio. Y no se trata nada más de estar aquí, de ser un maestro en los discipulados, sino con nuestras vidas, siendo luz en cualquier área de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, impactar y predicar el Evangelio con nuestras vidas. Veíamos en el versículo 11 del capítulo 3 que Moisés ya no reaccionaba como veíamos en Hechos 7:22, creyéndose el Salvador o el futuro libertador, sino que él ya decía, ¿quién soy yo? En el versículo 12 de capítulo 3, él reconoce, como les decía ahorita, que ya no se trata de quién es él. Y en 2 de Corintios 3:5 es lo que nos dice, que nuestra competencia viene de Dios, ¿no? Entonces, es descansar en que Dios va a hacer las cosas como se lo prometió a Moisés. Moisés seguía dudando a lo largo del capítulo 3, diciéndole, bueno, y si me preguntan cuál es, en el versículo 13, si me gustan acompañarme ahí, él preguntaba, Moisés le decía a Dios que, oye, yo voy a ir a los hijos de Israel, está bien, ya me mandaste, pero pues, ¿qué les voy a responder yo, no? Y veíamos que les decía, pues tú respóndeles que el yo soy te ha enviado. ¿Qué es el yo soy? Es el que ha existido, el que existe y el que existirá. Les compartía de Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces es la misma promesa que Él está haciendo y que le dice, tú no te preocupes, tú sabes que tú vas a saber qué decir porque el Espíritu Santo te lo va a revelar. Y aquí de repente me ubicaba y yo decía, oye, ¿cuántas veces yo he sido como Moisés? Porque a veces no es cobardía, pero es temor, y le decimos a Dios, oye, pero yo cómo les voy a hablar, o sea, yo realmente no entiendo, ni siquiera, o sea, si me preguntan que por qué Dios permite el pecado y que cómo es la vida después de la muerte, o sea, yo no sé qué responder, y muchas veces yo les comparto, yo también pasaba eso y paso eso, aún muchas cosas, hay cosas que no sé, y yo soy honesto, y sabes que, oye, pero ¿por qué pasa esta situación tan difícil? Sabes que yo no sé, pero sí sé que Dios te ama y que envió a su Hijo, y que si tú crees en Él tienes vida eterna.
Y eso es lo que Él nos manda, que lo que se te ha revelado, en este caso a Moisés, que se le había revelado que Dios existía para siempre y que estaba con él y que los iba a liberar de la esclavitud de Egipto, eso era lo único que Él le pedía. Y es lo único que Dios nos pide a nosotros. Lo que sea que Dios se haya revelado en tu vida, que hoy te tiene aquí, es lo único que te va a pedir. Él no necesita que expliques cosas teológicas y que convenzas a la gente, sino simplemente que presentes a Jesús, como algún día alguien te lo presentó, o simplemente Él se apareció en tu vida, ¿no? Como lo vemos con Pablo también. Vemos en versículo 22, desde el 21 al 22, le dice, mira, cuando ustedes salgan de la esclavitud de Egipto, yo voy a dar gracia con ustedes, ¿no? Yo les voy a, no se van a ir con las manos vacías. Encima de todo, Dios le está diciendo, yo ya vi que ustedes van a pasar un periodo difícil, pero yo voy a prever con eso. Y es bueno saber eso, porque muchas veces decimos, bueno, y si Dios me está llamando a algo, ¿pero qué va a hacer de mí? O sea, yo quiero seguir viviendo conforme al mundo y aspirar a cosas, y de repente Dios te dice, mira, si yo te mando y yo te estoy llamando a algo, yo voy a ver por ti. Es una promesa que Él pone aquí y que se cumple más adelante en Éxodo 12, versículos 35 y 36. Entonces, comenzamos con el capítulo 4 y ahí vemos que se repite lo del versículo 18 del capítulo 3, que dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y esto es importante, como pequeños detalles, pues imagínense, Moisés había tenido tanto tiempo su vara, que de repente, o sea, si alguien ya lo conocía, me queda claro, por el tiempo que pasaba apacentando ovejas y eso, era su vara. O sea, él sabía, yo creo que ya hasta las astillitas que tenía, cómo agarrar, o sea, él sabía que era su vara, sabía lo que podía y lo que no podía hacer esa vara. Y definitivamente lo que no podía hacer era convertirse en una culebra, y se convierte. Ahora, lo más impresionante es, bueno, es muy impresionante eso, y después en el versículo 6, cuando mete la mano y sale leprosa, la lepra se dice que es una enfermedad incurable, ¿no? Y él de repente en un segundo, ¿sabes? Tiene lepra. Y de repente, ¡pum!, ya no la tiene. Y en un segundo Dios, o sea, y es el mismo Dios de nosotros hoy. O sea, el mismo Dios que en un segundo puede, si a Él le place, y para su voluntad y su gloria, hacer eso. ¿Sí me explico? Entonces, Moisés no depende de eso para creer en Dios. Pero sin embargo Dios le está poniendo esas muestras para dar muestra de su poder. Dios se le volvió a revelar y él vuelve a dudar de su capacidad. En el versículo 8 y 9 le dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Es decir, si no te creen con una, pues con otra te van a creer. Y si aún no creyeren estas dos, ni oyeren tu voz, formarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. No sé, de repente empieza a dudar, y hay comentaristas que también hacen énfasis en esto. De repente vemos un Moisés que al principio creo que muestra humildad y muestra un quebrantamiento porque pasó por un periodo donde Dios le hizo ver su incapacidad, pero de repente aquí no sé qué tanto Moisés ya empieza a poner como excusa, porque ciertamente Dios ya se le reveló, Dios ya te habló o ya le habló a él, ya se presentó, ya le mostró encima de todo el poder. Y él, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo? Y muchas veces nos pasa, y a mí me ha pasado de repente es, oye, pues, ¿quién soy yo? Y a lo mejor muchos no me conocen, pero los que sí me conocen creo que saben que lo último que hubiera pedido en la vida, si Cristo no se revela a la mía, es estar aquí. Y de repente ves a un Moisés que igualmente estaba totalmente apartado, y ciertamente el día de hoy yo decía, ¿qué voy a decir? O sea, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué puedo hacer? Y de repente caí esto. O sea, era un Moisés diciendo, ay Señor, ¿yo qué puedo decir? ¿Y cuántas veces somos así? Que realmente en querer aparentar una humildad o falsa humildad, ya caemos en una excusa, ya caemos en una
hasta cierto punto soberbia, porque Dios ya se ha mostrado en nuestras vidas y Él te dice, ¿sabes qué? Solo acuérdate de lo que yo te dije. Y es por eso que tenemos que tener presente lo que nos ha dicho en su palabra y lo que hemos visto, porque seguramente todos hemos visto grandes milagros. ¿Y qué mayor milagro que ver vidas transformadas? Si es tu caso, tu propia vida, y hoy puedes recordar esas señales que Él hizo en tu vida, así como fue una vara, como metía la mano y salía leprosa, quizá tú puedes decir, oye, yo los miércoles la verdad me iba al lugar donde venden bebidas alcohólicas de promoción, o no sé, o realmente yo tenía una adicción no sé, al casino también, y el casino hay promoción y cosas así, o andaba con un amante, o andaba sin buscar nada, sin propósito en la vida, y de repente Dios te habla, te llama y te ha mostrado su poder de transformar tu vida por su gracia, y tú aún así sigues dudando. En el versículo 11 continúa, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios es el creador. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. En el 13 le dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Y cómo es que pasa eso? Es muy sencillo. Cuando llegamos a este punto es porque hemos puesto la mirada en nuestras capacidades. Hemos puesto nuestra mirada en, ¿yo quién soy? Yo ni sé hablar, yo soy tímido, yo me da miedo, yo no entiendo. Y es lo que les explicaba hace rato, o sea, no te está pidiendo Dios que digas o que hagas algo que no entiendes, sino simplemente que anuncies el amor de Él, por quien es Él, porque Él te ha prometido que va a estar contigo hasta el fin del mundo. Entonces debes descansar en eso y dejar de poner miradas, porque al final la mirada en ti y dejar de poner excusas, porque Él es tu creador y tu Señor, si es que así lo has aceptado. Y si no, es una buena oportunidad para que tú te acerques a Él y pueda ser utilizado, descansar en saber que la competencia ya no viene en ti, en tu esfuerzo, sino en lo que es Dios. Ahora en el versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Jehová se enoja con Moisés porque es como decirle, oye, yo ya te he hablado quién soy, tú ya has visto quién soy. Y el día de hoy Dios nos ha llamado a ser embajadores de Él. ¿Y por qué? Por nosotros no. Porque quiero creer que si tú has recibido y has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, le has conocido, sabes quién es Él. Y Él te dice que estamos creados para reconciliar viviendo para su gloria, de tal manera que podamos anunciar a ese Dios que a nosotros ya se nos ha revelado. Y el no hacerlo determina que no hemos creído en Él. Es simplemente decir, no, ¿sabes qué? Pues no creo, yo creo que no me van a creer. Y es lo que pasaba con Moisés. En el versículo 14, donde dice que se enoja Moisés, Dios conocía que tenía un hermano. O sea, Dios conoce todo y él sabía que existía Aarón. Si Dios hubiera querido desde un principio, salva a Aarón. Y muchas veces Dios te está llamando a algo, quizá en tu familia, predicarle a alguien, quizá a tu compañero de tu trabajo, de tu escuela, y de repente es, no, ¿yo por qué? Entonces niegas que Dios ha revelado a tu vida y que conoces sus atributos y sus promesas de que Él va a estar contigo. Ahora, cuando interviene Aarón, más adelante lo vamos a ver, le causa problemas. Cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley, el pueblo se le acerca a Aarón y le dice, oye Moisés, yo creo que ya no va a bajar, haznos dioses. Entonces recoge el oro, lo avienta. Él dice que ya cuando baja Moisés se enoja y le dice, oye, ¿qué pasó? Y él dice, no, pues yo aventé el oro y salió eso. Entonces es lo que sucede cuando nosotros no aceptamos y asumimos la responsabilidad del llamado que Dios nos está dando. En el versículo 18, que así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Pues es su suegro, imagínense. Igualmente que hace rato que Dios le iba a dar gracia a Moisés saliendo del pueblo de Egipcio, le da gracia también con su suegro, le da la bendición, ¿sabes qué? Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Versículo 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no los dejará ir. Entonces, ahí Jehová le está dando la instrucción a Moisés de que vaya, hable y haga delante de Faraón las maravillas. Y le está advirtiendo que no lo va a escuchar. Ahora,
Dios advierte las dificultades y en nuestra vida como cristianos y aún estando, permaneciendo en Él, eso nos garantiza una cosa, que vamos a tener aflicción. Y Dios nos ha hablado desde siempre de que vamos a tener aflicción. Y aquí Él está viendo que no va a ser tan fácil, pero sin embargo Dios va con Él y Dios esa obra y ese plan que comenzó lo va a terminar porque Él es Dios. En el versículo 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la incircuncisión. Es uno de esos pasajes medio polémicos porque dicen, bueno, ¿cómo que Jehová salió al encuentro y quiso matarlo, no? Moisés tenía 2 hijos, en el versículo 20 dice, entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos. ¿Qué hijo? Aparece en Éxodo 18, 20, se llama Eliezer. Él era menor que Gersón y se dice que quizá lo dio a luz en el momento en el que Moisés regresa por su familia para llevárselos. Entonces, al salir del encuentro, Jehová, él no había sido circuncidado. Y hay algunos comentaristas que dicen que es porque Séfora vio cómo era pues, la circuncisión con Gersón y le dijo, ¿sabes qué? Este no me lo toques. Y de repente Dios dice, ¿sabes qué? Yo te quiero utilizar, pero tienes que hacerlo conforme al pacto que habían hecho. ¿Cuál es ese pacto? Lo puedes leer en tu casa, es en Génesis 17. Esa es la señal del pacto que estaba entre Abraham y sus descendientes. Entonces, la importancia aquí de destacar es que Moisés ciertamente había tenido un llamado y Dios iba con él, pero Dios te pide que dejes eso que esté estorbando con tu llamado. Y hay cosas que a nosotros francamente nos parecen tan chiquitas, pero ¿eso qué puede intervenir en mi llamado? O sea, finalmente yo ya entendí que Dios y ya Dios me ama y es pura gracia. Ciertamente es pura gracia porque nos cabe duda y lo vimos la semana pasada, Moisés no tendría que estar en este punto. El punto aquí es, si has recibido un llamado de Dios, hay cosas que debes quitar o cambiar, aunque para ti no sean importantes, para Dios lo son. Y hay muchas cosas que nosotros podemos decir, ay, pues ¿qué tiene? Pues nada más estoy en unión libre. O sea, no pasa nada, pues ya llevo un chorro de años y es como si ya viviera, ¿qué tanto importa el papelito? Y ahí vemos que Dios te dice, ¿sabes qué? Él lo va a hacer. Y te dice, ¿sabes qué? Ciertas amistades te están apartando, sigues teniendo hábitos que no glorifican a Dios. Y lo glorioso es que si Dios te ha llamado, déjame decirte, y no es como una amenaza, es una muestra de amor, Dios te lo va a quitar. Dios te lo va a quitar porque Moisés, él creía que podía burlar a Dios, según algunos comentaristas. Realmente Dios llegó al encuentro de él. ¿Por qué? ¿Por destruirlo? No, porque lo quería salvar y utilizar y tenía que pasar un proceso de santificación, de despojarse de cosas. Entonces no sé qué sea esa cosa que tú hoy te tienes que despojar, pero si no lo quieres hacer, Dios lo va a hacer. Y ruego por eso que salga por el encuentro de cada uno de nosotros, si es que hay alguna cosa que estamos queriendo ocultar de Dios, que Él venga y lo quite. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y hablaron acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hasta aquí todo va bien, porque Moisés llega, habla a los ancianos de Israel y ellos ven que creen en su palabra, creen en las señales y como resultado se inclinan y adoran. Y eso es glorioso. Creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de que, ¿qué señales? Pues que ven tu vida transformada y de repente alguien te ve y oye, ¿y qué hacen? Pues se inclinan y postran a Dios, dan testimonio. Y fue lo que pasó aquí. Hasta este punto iba todo bien, porque Moisés estaba siendo testigo en primera vista de las señales de Dios, de cómo cumplía su palabra, cómo repercutía en que se inclinaban y adoraban. Pero vamos a ver qué sucede en el capítulo 5. Comienza el versículo 1 diciendo, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Aquí es donde aparece Faraón. Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vemos un Faraón orgulloso, que ciertamente muchos comentaristas lo manejan y creo que es la fiel
representación del mundo que quiere apartar y cortar el plan de Dios y del plan de la salvación. Entonces él le dice, ¿sabes qué? Yo no conozco a tu Dios. Es un orgullo, es de entrada, ¿sabes qué? Y muchas veces hemos estado en esa situación de que le predicamos a alguien y quieres que realmente reaccione como los ancianos y que se inclinen y postren y vengan a la iglesia. Y él dice, ¿sabes qué? Yo no conozco, ni tampoco, ni menos los voy a dejar ir. Y ellos dijeron, versículo 3, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. El Faraón le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? No lo estés distrayendo, o sea, vuelvan a trabajar. El pueblo en la tierra es mucho y ustedes les están interrumpiendo con sus ideas absurdas. Del versículo 6 al 14 dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Aquí la interpretación más común es, vamos, nosotros somos el pueblo de Israel. Y mira, amigo, como creyente es claro esto. O sea, hay un faraón en nuestras vidas que va a querer interrumpirnos. Y ciertamente, si tú tienes poco tiempo, o incluso si tienes tiempo, dice que vamos a ser probados a fuego nuestra fe. Y aquí es lo que está pasando. Está topándose con una situación donde directamente el faraón le está diciendo, mira, yo no creo. Y deja de estar de ocioso. Y ¿sabes qué? Encima de eso, te voy a aumentar cargas. Ellos hacían ladrillo, pero los egipcios le llevaban la paja. De repente ya ni la paja te vamos a llevar. Haz ladrillos y tú haz como sea. ¿Qué es lo que quiere decir? A nosotros muchas veces, no sé, quizá es tu caso. En mi caso te puedo compartir que cuando nazco de nuevo, de repente fue padre para mi casa, ¿no? Oye, qué chido, ya va los domingos. Ya no está borracho y ya no se va a jugar todo el día. Está padre. Y está chido los domingos. Y de repente es el miércoles. Bueno, ya no se va al bar, ya está yendo a la iglesia. Está chido. O sea, está perfecto así. No estás de ocioso, creo que no rompe. O sea, estás bien, eres una buena persona. Pero de repente es viernes también, y jueves también, y rindes cuentas. A ti nadie te desea qué hacer. Y te vas a discipular. ¿Quieres tener una mujer con la mente de Cristo? Pero si yo soy tu comadre, ¿para qué vas allá? ¿Sabes qué? No estés de ocioso y de repente tu jefe, ¿sabes qué? Le dices, tengo un curso, tengo alguna, y te sale chamba. Y ¿sabes qué? Mi discipulado es a las 10 de la mañana y me sale chamba. Y de repente empiezas a ver, bueno, creo que Dios me está bendiciendo, ¿no? Pero empiezas a dejar de lado. Y es lo que Faraón le está diciendo, ¿sabes qué? Ahí te van cargas. Y esa es la imagen del mundo poniendo cargas. Te ponen cargas pesadas que no puedes cumplir y de repente en tu casa es, ¿sabes qué? Ya no vayas, o sea, ya está bien, mejor vámonos a hacer otra cosa. Y de repente incomodas en tu casa, como ellos ya incomodaban a Faraón con el conocimiento de Dios. Ahora ruego porque no seas tú el que esté siendo incomodado, porque la perspectiva es otra. ¿Cómo saber si no somos un Faraón nosotros? O sea, ¿hasta qué punto nosotros conocemos de Dios, pero ponemos cargas en otros? O decimos conocer de Dios porque Faraón, aunque se le ha anunciado, es evidente que él no cree y que pone cargas para alejar. Y a lo mejor nosotros no tenemos un negocio donde se carguen ladrillos, pero quizá tu horario de trabajo, ¿a qué hora salen? O sea, fomentas el cristianismo, pero salen hasta no sé, ni siquiera pueden venir al servicio. O de repente en tu casa te ponen a hacer labores en horarios y pones a tus hijos a estudiar y les forjas a estudiar en cosas que nada aprovechan, pero los alejas de la palabra. O quizá tu esposa quiere venir al discipulado, ¿sabes qué? Ella es mucho, quédate, quiero estar contigo.
yo soy tu primer ministerio y cosas así. Y ponemos a meter cargas y creemos y hacemos sentir a las personas que es una carga estar cerca de Dios. Y de repente ya no somos estas víctimas, sino ya somos un faraón. Y comenzamos a ver a las personas como, ese cuate es un ocioso. Y ves que está levantando a alguien y que por la gracia de Dios su vida está siendo transformada. Nada, sabes que ese cuate no le creas. Y empiezas a poner con tus pensamientos y murmurando y echándole cargas a un cuate que sabes que simplemente quiere obedecer y seguir el plan de Dios. Y de repente tú estás convertido en ese faraón. Continuamos en el versículo 18. Dice que entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Ahora déjame decirte, este es uno de los versículos que en lo personal Dios se ha tocado mi corazón grandemente, porque yo realmente he estado en esa situación, o sea, he estado en esa situación donde comienza a haber cargas que yo quiero cargar mal, porque Jesús no te pone una carga pesada, Jesús dice que su carga es fácil y ligera, y de repente me empiezo a sentir, sabes que esto es mucho, esto es demasiado, y empiezo a cargarme, y ha habido ocasiones que, ¿sabes qué? Y hasta empiezas a pensar mal de los pastores. ¿Sabes qué? Si este pastor no me predicara esto, y si no me dijera esto, porque mi vida está haciendo esto. Y es que de repente se me predica que Dios pero como quieres ver resultados rápidos, me dice que si dejo esto porque a Dios no le agrada, no porque al que está aquí no le agrada. Créeme que es a Dios al que no le agrada. Entonces, y no ve resultados, y te empiezas a frustrar. ¿Y sabes qué? Es que no me entienden. Es que Él me dijo que me iba a prosperar. Bueno, no prosperar económicamente, pero que mi camino iba a ser bienaventurado, que iba a tener una mejor vida, pero el rollo es que tu vida sigue puesta en las cosas de aquí abajo y no en lo eterno. Y empiezas a murmurar, y es con tu jefe también, y empiezas a murmurar y decir, no, es que yo estaba mejor antes, o sea, ahora ya hasta me echaste encima cosas. Y es lo que les decía hace rato, en el mundo van a tener aflicción. Y comenzamos a atacar a nuestras autoridades, cuando no se dan cuenta que son redimidos. O sea, aquí créanme, como lo ha dicho el pastor Quique, pues todos aquí somos un cuerpo. Solamente hay funciones distintas como en un cuerpo. Y comienzan a ver como estos cuates que no, es que ellos son como más poderosos y más ungidos. Y así veían a Moisés, porque ellos no sabían que Moisés, todo lo que pasó, que el cuate tenía miedo de irles a hablar, que si por él fuera, ya lo dijo varias veces, por él fuera, y ellos en lugar de ir a Dios, van a Faraón, y es lo que ocasiona eso. Y no sé a qué vayas tú, a qué sea lo que te refugies, en lugar de venir a la palabra y de venir a Dios, qué es lo que te ocasiona que después suceda eso, que estés quejándote sobre personas que finalmente somos redimidas igual que todos nosotros. Y es lo que pasaba con ellos, que creían que Moisés era algo que no era, ¿no? Y es una invitación para pues orar por nuestros pastores, orar por nuestros jefes, por nuestros maestros, líderes incluso de nuestros condominios, de las casas, porque son pecadores y estamos nosotros para servirles y para amarles. Del versículo 22 al versículo 13 del capítulo 6, Moisés, él sí va a Jehová. Él entendido que aislándose y todo, no va a llegar a otro lado más que a Jehová. Entonces va directamente a Jehová, que es la posición correcta a la que tenemos que recurrir, y le empieza a decir que para qué le envió. Entonces Jehová durante todos esos versículos se le vuelve a presentar y le vuelve a decir que Él es Dios y que Él ha sido el mismo Dios desde Abraham y el mismo Dios que va a ser con Él durante toda esta travesía. En el versículo 14 al versículo 26, 25 del capítulo 6, habla básicamente de la genealogía. ¿Para qué? Es importante destacar, Moisés estaba en el plan de salvación de Dios. Es por eso que él, es necesario que se den cuenta que primeramente en el 14, 15 y 16 son los tres hijos de Israel, que son Rubén, Simeón y Leví. Y de Leví sale Coat, de Coat sale Amram, versículo 20, y de Amram es donde sale Moisés y Aarón, que es el que va a fungir como libertador junto a Aarón por su decisión, ¿no? Entonces, entramos en el capítulo 7, y aquí es donde me importa para que pongas atención. Creo que es el punto más fuerte del tema de hoy, de Moisés y Faraón, Dios y Faraón, y vamos a entrar. Aquí van a comenzar las plagas en el versículo 14,
Y vean, en el versículo 30 del capítulo 6, Jehová le vuelve a hacer el llamado a Moisés de que vaya a Faraón y le vuelve a decir lo mismo: soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Y es muy padre el ver cómo Dios es paciente. Finalmente, si fuera como nosotros, ¿sabes? Te hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues ya lárgate, o sea, agarra a otro. Pero Dios es paciente. ¿Cuántas veces no le ha dicho? Y Dios sigue, ¿sabes qué? O sea, es como, ¿sabes qué? A mí no me importa tus pretextos, no me importa si no tienes tiempo, no me importa. Si yo te llamé, lo vas a hacer. Ahora eso es glorioso. Viniendo de un Moisés que estaba en una vida sin que hacer, sin propósito, aún con todo el temor que él pudiera tener, tiene un sentido, tiene un propósito en su vida. Y es lo que el día de hoy creo y confío que tú lo tienes. Y si no lo tienes hoy, Jesús te lo quiere regalar. Que vengas a Él, que pruebes de su perdón, de su sacrificio y vivas para su gloria, como lo estaba haciendo Moisés obedeciendo. Entonces Jehová le dice a Moisés, después de que le contesta que es torpe de labios, le dice: yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Esta parte de que le dices, te he constituido como Dios para Faraón, quiere decir que es puesto como intermediario entre Faraón y Dios, y a lo largo de las plagas, Faraón va a ir una y otra vez a Moisés. Entonces aquí es donde entra como la foto en esta parte de Éxodo de que Moisés es para Faraón lo que Jesús es para nosotros. Y vamos a ver cómo se ve esto y cómo nos vemos reflejados aquí. Versículo 2 dice: tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Le está advirtiendo que Dios endurecerá el corazón de Faraón a lo largo de estas plagas. Ahora, entendiendo que Jehová ha constituido como Dios a Moisés, cada vez que Faraón rechace a Moisés, está rechazando a Dios. Es importante dejar eso para entender lo que va a venir más adelante. En el versículo 4 dice: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Entonces, le está diciendo, no solamente vas a ver Faraón, sino vas a ver tu entorno. Vas a ver todo Egipto. Y hay un versículo increíble en el 7 que dice: e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. La verdad es de esos versículos que a mí me súper incomodaron, porque dije, ¿cómo este cuate con 80 años y Aarón con 83 estaban con esa disposición, jugándose el pellejo? No sé cuántos años tengas, pero aparte, ahí apenas está empezando todo esta travesía pesada. Y hay gente que, yo lo he hecho, o sea, a mis 29 años y de repente es, ay no, y no sé cuántas veces te haya pasado, pero estos cuates tenían 83 años. ¿Cuál es tu pretexto para servir a Dios? Se te ha revelado como a Moisés, o sea, ya se les reveló, ya les habló quién es, ya les mostró señales, y encima de todo la Biblia no se equivoca y te pone, ¿sabes qué? Por si tú eres uno de los que creían que Moisés era veinteañero, te voy a poner la edad, 80 y 83 años, man. Y es importante que analicemos qué estamos haciendo con nuestra vida. Continuamos, versículo 8, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma la vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová lo había mandado, y echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón, sabios y hechiceros hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, aquí nos habla de unos hechiceros. Había gente que en aquel entonces eran sabios, también lo menciona aquí, y se encargaban de, ¿sabes qué? Es gente que desprestigia a Dios. No sé si tú estés metido con hechiceros, con adivinos que tenían la mano, pero créeme que eso solo te va a llevar a destrucción. Y lo primero que hace es que va a endurecer tu corazón, porque finalmente puede haber situaciones que te vendan cosas bonitas, que sean paliativos, y no precisamente como magia. Te pueden prosperar, te pueden traer esa persona que tú quieres que esté contigo, pero de repente eso finalmente va a decir, pero sigo sin sentido. ¿Por qué? Porque no has entendido que el sentido de tu vida es que vivas para la gloria de Dios, y comienzas a dejarte llevar por este tipo de hechiceros. Quizá también, no sé, pueden ser, yo la verdad te lo voy a compartir, a mí me hablaba y yo decía, híjole,
y está mal porque debo de amar a mis amigos, pero amigos antes de Cristo que veo ya muy poco, digo, chale, esos cuates eran mis hechiceros al principio. Porque yo decía, ¿sabes qué? Yo quiero creer en las obras de Dios y me está yendo bien y estoy teniendo, no sé, mejor salud. Y de repente ellos también. Y dice, entonces no es necesario acercarte a Dios. Y de repente tenía paz o tranquilidad en mi casa. Y ellos también. Y decía, no, entonces no es tan necesario. Y eso es lo que puede ocasionar. Cuando tú comienzas a buscar paliativos y comienzas a buscar soluciones en grupos de autoayuda, en grupos que te ofrecen una identidad o que te quieren hacer sentir que sirves para algo que no es la gloria de Dios, eso va a pasar y vas a dejar de sorprenderte de las maravillas de nuestro Señor. En el versículo 14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán y jederé el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por todo Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, alzaron la vara, golpearon las aguas, se convirtió en sangre. Entonces los peces murieron, el río se corrompió, tanto que ni los egipcios ya podían beber de él. Ahora, en Egipto había alrededor de 80 dioses y el río Nilo era la fuente de su abastecimiento. Y de repente le están tocando a uno de sus dioses y lo están poniendo que ya no pueden ir a él y Dios se encarga de decirles, mira, para mí tus dioses son nada y no sé cuál sea hoy tu Dios, a qué le estás dedicando tu prioridad, pero Dios se va a encargar de, ¿sabes qué? Para mí no es nada y no es que te quiera destruir o lastimar, sino que te quiero quitar eso para que vengas a mí. Y en este momento le está convirtiendo eso y llegan los hechiceros y hacen lo mismo, vuelven a hacer las señas y por tanto Faraón endurecía su corazón. Dice en el versículo 23 del 7, y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos. Ok, capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, los cuales subirán, entrarán en tu casa, sobre tu cama, en tus hornos, se van a meter hasta lo último de tus propiedades, van a saturar todo. Y dijo Jehová a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara, igual le manda que con la vara para que hiciera subir las ranas a Egipto, y entonces Aarón lo hace, y los hechiceros hacen lo mismo, hacen venir las ranas. Ahora cabe destacar como paréntesis que las ranas eran representadas, tenían una diosa que se llamaba Jeca en Egipto, que era la diosa de la resurrección y de la fertilidad. Por tanto, aquí tú puedes decir, pues los egipcios tenían armas, ¿por qué no las mataban? Bueno, yo sí pensé, antes de leer esto, y de repente, pues es que es su diosa, o sea, representaban a su diosa, no podían tocarla, no podían destruirla. Y de repente dije, así es como cuando tú tienes un Dios y tu Dios es el alcohol y se te sube tanto y lo quieres matar, pero no, espérate, no, es el alcohol, son los compadritos, es el fucho con las chelas, eso no me lo toques. Y de repente se te empieza a subir y sientes que estás viviendo en una mentira, porque estás siendo infiel en tu casa, porque estás robando en tu trabajo y te estás escondiendo y de repente se te empieza a subir eso, pero de repente quisiera matarlo, pero no puedes, porque es tu Dios. No quisieras vivir sin robar, porque ya no te alcanzaría la quincena y dejas de confiar en que Dios te dará de las riquezas de su gloria y dejas de creer en que Dios es bueno y Dios es fiel y ahí dejas tu pecado. Y así pasaba con ellos. Dios es muy astuto porque ese Dios lo usaba para consumirlos. Y yo no sé cuál sea tu Dios hoy. Yo no sé si es una depresión, yo no sé si incluso tu matrimonio ya no soportas a tu esposo o esposa y se te está subiendo, pero tienes una codependencia tal y quizás estás en una relación que ni siquiera le agrada a Dios y no consultaste, que es un yugo desigual. Y sabes que te está saturando porque te está lastimando y está jugando con tus sentimientos y tú quieres acabar, no puedes, porque es tu Dios. Pero hay esperanza para nosotros y vamos a ver, dice que Moisés le dice a Faraón, bueno,
Entonces Faraón, como ve que no puede acabar, llama a Moisés, le dice, oye, ora para que Jehová quite las ranas de mí, de mi pueblo, y dejar ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, para que tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Ahí está, acude. Y muchas veces hemos estado en ese punto, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya. Y acude, y Moisés, bueno, ¿cuándo quieres? Y es lo más espectacular, o sea, no sé cómo Faraón, vean la soberbia, el orgullo, más bien Faraón en su orgullo quería intentar matarlas, o no sé qué quería, la verdad no sé qué quería hacer, no lo dice aquí y hay distintas versiones, pero no sé qué quería hacer. El chiste es que él se sabe ya inundado de esto que lo está destruyendo. No sé si es tu caso, que estás hasta acá, que te está destruyendo y que ya no sabes por dónde correr, y todavía vienes hoy y seguramente hoy Dios te está hablando y te está diciendo, ven a mí, yo tengo vida y vida en abundancia, y tú le estás diciendo, mañana, y no sé cuántos mañanas lleves. Y Moisés respondió, será conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas irán de ti y de tu casas. Entonces al otro día Moisés clama a Jehová y se van las ranas. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas. Ahora yo sé que muchos de aquí han experimentado este poder de Dios y han estado en situaciones que quisieran de muerte y Dios le levanta. Quisiera de una bancarrota y Dios le levanta. Quisiera de una falta de identidad, de sentido, de depresión, de mentir, de fornicación, de esta adicción al sexo, y Dios de repente te quita, o sea, te quita la pareja, te quita o te da finanzas, te soluciona el problema, lo que le pasa a Faraón. Y tú de repente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? En el versículo 15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo quisiera en mi carne decir, soy bien espiritual y yo no soy como Faraón. Yo jamás he utilizado a Dios así. Y ha pasado. Y créeme, antes de Cristo, mi familia es cristiana y yo llegaba a destruir carros en mis adicciones. Y era tan fácil para mi papá, ¿sabes qué? Ve a un congreso, ¡pum! Y vámonos al congreso. ¿Y qué pasa? Dios me daba la salida y ciertamente yo no escuchaba de Dios, pero Dios me arreglaba las cosas. ¿Y qué hacía yo? Encontraba un reposo, vámonos otra vez a la fiestota. Y hoy es así también. Muchas veces no sabes qué hacer en alguna situación, estás triste, estás deprimido, y de repente vienes a Dios y Dios te dé esa paz, te dé esa identidad, pero empiezan a venir estas situaciones complicadas y Dios te las sana, Dios te las restaura. Tú encuentras el reposo y te vas. ¿En qué cosas Dios te ha dado reposo y no le está respondiendo fielmente? No está respondiendo para vivir para su gloria. Es un arrepentimiento falso porque finalmente Él no se está arrepintiendo, Él está siendo redargüido. Es un remordimiento, perdón. Y está utilizando a Dios simplemente para calmar sus necesidades. Y espero que no estés en esa situación y ruego que Dios examine nuestros corazones y nos libre, pero creo que en lo particular estoy muy cercano a ser un faraón. Y fue lo que pasó en esta lectura. De repente digo, entonces, si soy un faraón, ¿qué hay para mí? Yo soy eso. He pasado esa situación y vengo y utilizo a Dios. Y vengo y alzo la mano y vengo y sí, Dios me soluciona, me integro al cuerpo y comienzo a tener amistades y Dios me va nutriendo y empiezan a mejorar las cosas en mi familia, pero de repente Dios te manda una prueba o te da la salida, te soluciona ese problema que originalmente te había traído, había estado lastimado, de repente conoces a alguien en tu trabajo, en tu escuela, te empieza a mover el tapete y te vas. ¿Ya encontraste tu reposo? Vámonos. Y ruego que no sea ese día, hoy, en que estés buscando ese reposo nada más momentáneo, porque espérame, vamos a ver más adelante para terminar, y me gustaría que me acompañaras en tu Biblia para terminar en Hebreos 4. ¿Qué sucede si yo soy un faraón? ¿Qué sucede si no estoy experimentando esta vida y solamente utilizo esos momentos, esos miércoles, esos domingos, pero realmente no he entendido y salgo de aquí y estoy otra vez atascado de ranas, que es mi pecado, y no puedo destruirlo? O sea, sigo dominado por el mundo, por mis deseos, y no encuentro ese reposo que Dios solamente te puede ofrecer. Vamos a ver en Hebreos 4, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta algunos entren en él, aquí podemos ubicarnos, si es que estamos encontrando reposos momentáneos y solamente utilizando a Dios, sabes que cuando me está yendo mal y necesito algo, vengo y Él me arregla y me voy. Quiere decir que no hemos entrado en el reposo total que ofrece Cristo. Y Él dice aquí, por lo tanto, bueno, el autor de Hebreos, inspirado por Jesucristo, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, ¿cómo entro en este reposo? Creo que yo he sido como Faraón y he utilizado a Dios en ciertas situaciones y he puesto cargas en otras personas y he querido interrumpir con esto. Y este es Jesús, es aquí donde aparece Jesús y donde nos da esa libertad de decir, ¿sabes qué? Mi faraoncito o faraonito o mini faraón o faraón junior dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoce tus debilidades, Él conoce lo que estás batallando, Él conoce esas ranas que te están asfixiando y que no puedes terminar con ellas, y Él las quiere quitar. Él conoce tus debilidades, Él fue tentado, Él sabe cómo hacerlo y Él te quiere liberar, quiere ser tu libertador el día de hoy. Por tanto dice en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos no sabiendo que Él nos va a ver. Vimos ya en Moisés que fue paciente con Él, tantas veces que Él se negaba a responder al llamado y Dios fue paciente y con Faraón igual hasta ese momento. Y hasta ese momento te tiene a ti aquí y te está diciendo, sabes que ya no quiero que busques sustitutos de reposo, que vengas y utilices a Dios, sino que te acerques y abraces la gracia de Jesús, como dice en Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué pasa? De repente no te puedes ir diciendo, soy un faraón y me voy a acabar y las plagas. No, sabes que ciertamente en muchas áreas soy un faraón, pero Cristo murió por mí. Cristo me dice, yo soy tu sumo sacerdote, yo no soy Moisés, yo soy Jesús. Y yo pagué en la cruz por cada uno de tus pecados, por cada una de esas mentiras, por cada una de esas infidelidades, de esos robos, de esa falta de identidad. Él te dice, ven a mí, yo te llamé y te creé para mi gloria. Solo arrepiéntete y ven, Jesús quiere que estés con Él y por eso murió. Y aun cuando pecábamos, aun cuando tú has pecado ahorita y aun cuando vas a seguir pecando y Él lo sabe, Él murió por tus pecados y quiere que estés con Él para su gloria. Entonces me gustaría dejar claro esto para tener esa esperanza y ese anhelo de que aun esas cosas malas, como lo hemos visto los domingos, que todas las cosas ayudan para bien. Faraón, todas esas cosas Dios las está utilizando para mostrar su gloria, que es lo que dice más adelante en Éxodo 9, donde Él le dice que Él está endureciendo su corazón para mostrar su gloria, ¿no? Entonces, si el día de hoy tú tienes endurecido aún tu corazón, es momento que lo pidas a Él, y Él dice que en su palabra en Ezequiel, que Él nos dará un corazón de carne y nos quitará un corazón de roca. No hay manera en que tú lo hagas, no hay manera en que tú vayas y busques un reposo en otro lugar y vengas cambiado. El único cambio, la única transformación, el único perdón, la única vida y el único sentido y propósito en nuestra existencia es estar bajo el señorío de Jesucristo. Vamos a orar para terminar, por favor. Señor y Dios, gracias, Padre, porque eres tan bueno, Señor. Muchas gracias porque aun cuando pecábamos y cuando pecamos, Señor, tú moriste por nuestros pecados, Señor. Gracias porque no depende nunca de nosotros, Señor. Y gracias porque nos podemos ver tan reflejados en un Moisés, Señor. Aún en un faraón, Padre, que muchas veces estamos aún batallando y seguimos actuando conforme al mundo y negándote y ciertamente hasta con nuestras obras interrumpiendo tu plan de salvación, Señor. Ayúdanos a ser portadores de gracia, Señor, de tu evangelio, de acudir a ti, Señor, que seas tú nuestro oportuno socorro, Padre,
y por sobre todas las cosas, Señor, a sabernos tan amados, Padre, tan amados, que siendo lo que somos, Señor, y ruego que nos lleves a ese punto día a día de sabernos los más pecadores e inmerecedores de tu amor, Padre. Tú nos amas, Señor, y diste a Jesucristo, Señor. Te ruego que a la gente que aún no te conozca, Padre, que le salgas a su encuentro, Padre, que haga lo que tengas que hacer, Señor, porque yo confío y tengo la fe, Señor, de que tú quieres salvarnos, Padre. Así que te ruego que te reveles en nuestras vidas, Padre, que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, Padre, a reflejarte a ti nada más, Señor, de tal manera que el mundo pueda ver con nuestra vida una predicación de tu evangelio, Señor, y no ser obstáculos, Señor. Gracias por tu gracia, Padre, gracias por tu amor, y te ruego que acompañes a mis hermanos a su casa, Señor, sabiéndose unos hijos amados, Señor, unos hijos que a partir de ahorita ellos pueden ponerse a cuentas contigo, Señor, y tú ya has perdonado todos sus pecados, Señor, y los quieres utilizar, limpiar, santificar y utilizarlos para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.